Hay fechas que se marcan en el calendario, ¿no? Eventos históricos, cosas importantes. Pero hay una que al menos en ciertas partes de México se vuelve viral cada año. Y todo por una canción. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de uno de los corridos más famosos de nuestra cultura. Y es que miren, cada 28 de enero es lo mismo. La escuchas en la radio, en la calle, en las redes sociales, está por todos lados. Es una melodía que nos recuerda cómo una historia de violencia se puede transformar en un fenómeno cultural masivo. Así, justo así empieza el famoso corrido. Una frase que es un lamento, pero también es el inicio de una crónica. El comienzo de un relato de balazos, de venganza y de cómo se construye un mito que, bueno, ha durado décadas. Y esa es la pregunta clave de todo esto. Porque más allá de la música, más allá de los versos que todos nos sabemos, ¿qué pasó en realidad? Vamos a tratar de separar los hechos de la ficción para entender cómo un hombre se convirtió en una leyenda. Ok, empecemos por el principio, los hechos, fríos y duros, de aquel 28 de enero de 1976. Es momento de conocer a la persona de carne y hueso, cuya muerte, muy violenta, fue la que le dio origen a todo este mito. Lamberto Quintero Payán. Este era el hombre. En los años 70, era una figura conocida en el AMPA de Sinaloa. Sí, y estaba emparentado con una de las familias que pues sentaron las bases del narco en México. Pero su historia no es la de un gran capo, es más bien la de una pieza en un rompecabezas mucho más sangriento. El corrido nos pinta una escena casi de película, ¿no? Trágica, pero hasta romántica. Un hombre confiado, vulnerable, que es sorprendido en un momento de calma. Es una imagen súper poderosa, la que construye el mito, pero la realidad, como vamos a ver, fue muchísimo más cruda. Y aquí, justo aquí, es donde la leyenda y la realidad chocan de frente. La canción lo simplifica todo, lo resume en un solo momento fatal. Pero los reportes de la época, los de los periódicos, describen algo completamente diferente. O sea, no fue un descuido. Fue una cacería que duró horas. Es que la muerte de Lamberto no fue un acto impulsivo. Fue el clímax de una persecución. Hubo un primer enfrentamiento, una huida y al final una emboscada en un pueblo llamado El Salado. Le dispararon por la espalda y, ojo, no murió al instante. Estuvo agonizando durante horas en una clínica. En medio de toda esa brutalidad hay un detalle que es increíblemente humano. Una testigo cuenta que Lamberto Quintero, enfrentando la muerte, estaba preocupado por su calvicie. Ese pequeño acto, esa vanidad de aferrarse a su sombrero para que no lo vieran pelón, nos muestra una faceta del hombre que el mito borró por completo. Entonces, si no fue un ataque así nomás, ¿cuál fue el motivo? Bueno, la respuesta nos lleva a una historia de rencores familiares, una historia mucho más vieja que cualquier pleito de negocios. Y esta es clave para entenderlo todo. No se mataban por el control de rutas o de plazas. Se mataban por honor, por orgullo, por una cadena de venganzas entre dos clanes, los Quinteros y los Lafarga. Era pues una guerra personal que escaló a niveles que ni nos imaginamos. Fíjense en esta espiral de violencia. Un malentendido en la calle desata una serie de asesinatos de ida y vuelta. La muerte de Lamberto el 28 de enero no fue el final, para nada. Fue el penúltimo acto. La verdadera culminación fue una masacre 2 días después, en pleno funeral, que prácticamente exterminó a la otra familia. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un episodio tan brutal de una vendetta familiar se convierte en la historia casi heroica que conocemos hoy? Pues aquí es donde entra en juego la poderosa maquinaria de la cultura popular. El proceso fue, digamos, metódico. Primero, la familia manda a hacer un corrido para contar su versión de la historia. Luego, una megaestrella como Antonio Aguilar, con toda su popularidad, la graba y le da un alcance masivo. Y al final, el cine inmortaliza esa versión, convirtiendo a un narco en un héroe trágico de película. Pero la clave de todo fue el control del relato. O sea, no se trató solo de contar su historia, sino de silenciar la otra. Resulta que existió otro corrido, el de Chito Lafarga, el enemigo. Ese corrido, curiosamente, desapareció. Se dice que los Quinteros lo prohibieron. Y es que al final, quien controla la canción, controla la memoria. Y el resultado es este, clarísimo. En vida, Lamberto Quintero fue un personaje de influencia moderada dentro de su mundo. Pero ya muerto, gracias al poder de esta historia, su influencia cultural se volvió legendaria, eclipsando por completo al hombre que alguna vez fue. Y esto nos lleva al mero centro del asunto. ¿Por qué una simple canción tiene tanto poder? Para entenderlo, hay que entender el mundo de donde viene. Los académicos describen estos entornos como una subcultura de la violencia,
Piensen en un lugar donde la ley del Estado no importa mucho y la vida se rige por códigos de honor, por competencia y una desconfianza constante. Es un mundo donde la gloria y la supervivencia lo son todo. Y en ese contexto, el corrido se vuelve algo vital. No es solo entretenimiento, es una estrategia. Es una forma de construirte una reputación, de mandarle mensajes a tus rivales y, sobre todo, de asegurar que tu historia no se muera contigo. Y esa es su verdadera función. En un mundo donde la muerte violenta es algo de todos los días, el corrido te da una resolución poética. Es tu oportunidad de tener la última palabra, de definir tu propio legado y de alcanzar una especie de inmortalidad sin importar qué tan feo haya sido tu final. De hecho, esta práctica es súper común. No se esperan a morir para que alguien les escriba su historia. Muchos de estos personajes mandan a hacer sus propios corridos en vida. Es como una inversión en su propia leyenda, una forma de blindarla antes de que sea demasiado tarde. Y así cerramos. La historia de Lamberto Quintero nos deja con esta reflexión. Cuando la vida es frágil y el poder es fugaz, quizás la narrativa, la historia bien contada, se convierte en el arma definitiva para trascender. Una pregunta que resuena mucho más allá de las notas de un simple corrido.